Bueno, ya estoy por acá. Estaba teniendo problemas con la grabación de la sesión, pero parece que ya lo resolví y ya se puede, ya se está grabando otra vez. Bueno, bienvenidos todos. Ya estamos en nuestra sexta semana del curso. Esta semana es la que cierra como digamos, nuestra primera unidad de evaluación. Sabemos que en el programa ya cubrimos la primera unidad y estamos en lo que sería como la mitad de la segunda unidad del programa, pero es nuestro primer cuerpo de evaluación, ya que la semana próxima tenemos nuestro primer examen. Al final de esta sesión les voy a dar varios detalles con respecto al examen, que bueno, que ya les he ido adelantando en otras sesiones, ¿no? Para esta sesión, también habrán visto, esta fue la semana de los inconvenientes técnicos. Quienes pudieron ver el primer video de esta semana habrán visto que tuve un problema con la edición y los textos quedaron al revés. Traté de solucionarlo ayer después de la clase, pero ya cuando llevaba 3 horas y se me complicó demasiado, decidí que lo dejábamos así y ustedes podían igual. Finalmente lo que yo hago ahí es leerles el mismo texto que ustedes tienen y simplemente con eso ustedes lo importante es que se presten atención en esos fragmentos del texto, especialmente a los que les hago referencia, ya que en esos fragmentos, a mi juicio, están ideas principales que nos guían en la discusión fundamentalmente a los fines de nuestros objetivos de la materia, ¿no? Eh, esta semana, el tema que íbamos a estudiar, como ya vieron, y bueno, de acuerdo a la discusión de ayer, tenía que ver con el positivismo como corriente de pensamiento filosófico con respecto al conocimiento, pero decíamos, tanto en la discusión de ayer, en los videos, y seguramente hoy nos daremos cuenta un poco más en esta sesión, que el positivismo va ocupando diferentes campos, tanto en la política, en la sociedad, en la economía, y va mucho más allá del simple problema del conocimiento científico como era entendido antes del siglo XIX, ¿sí? Y por eso es un tema también que es sumamente complejo. Ahora, yo, para quienes vieron el primer video, les hacía énfasis y hago énfasis en tener claro en primer lugar el contexto histórico en que se está produciendo. Si bien el último autor que revisamos la semana pasada era Kant, está escribiendo a finales del siglo XVIII, los autores positivistas que tienen su cimiento fundamental en el pensamiento de Augusto Comte, pero ya también veíamos, hay antecedentes como las ideas de Henry Saint-Simon, están generándose en la primer cuarto, oh, no, disculpen, sí, después del primer cuarto, en el segundo cuarto del siglo XIX. ¿Después de qué? Después de ya siglo XVIII, independencia de los Estados Unidos, Revolución Francesa, pero también hay un contexto, más allá del contexto político europeo norteamericano de la independencia y la revolución, que es la revolución industrial, que es un contexto más bien de tipo tecnológico, económico y que va a tener consecuencias políticas. En el caso latinoamericano, el primer cuarto del siglo XIX es el siglo de las independencias del imperio, de las colonias hispanas, ¿no? Entonces, el momento en que se está produciendo o en el que se están eh,
consolidando los cimientos del pensamiento positivista, es un momento también de muchísima crisis social, económica y política. Entonces, es importante estar claro de este cimiento. Es un, entre comillas, pero hay que entenderlo así, un nuevo mundo que se está construyendo en Occidente, una nueva visión del mundo donde, por ejemplo, están todos los fenómenos que describe Ángel Capelletti con respecto al poder en América Latina tras las independencias. Un poder que conservaban las élites hispanas, coloniales, tradicionales, y que comienza a ser disputado y acumulado por las burguesías capitalistas que surgen en el siglo XIX. A todas estas también hay una base popular que está sufriendo también, entre comillas, las consecuencias de todos estos cambios. No solamente las consecuencias de la guerra, sino también las consecuencias de los cambios en los modelos políticos y económicos en consecuencia. Todo todas las consecuencias que trajo, por ejemplo, creo que comentaba, no sé si en la sesión de ayer, creo que sí, todas las consecuencias que trajo para el campesinado, no solo europeo, que las trajo en Europa, pero también en Latinoamérica, que se vio desplazado en algún momento hacia las ciudades, pero al mismo tiempo perdió su capacidad productiva a causa de la tecnificación de actividades producto de las innovaciones tecnológicas, como por ejemplo, seguramente ustedes han visto o han leído en alguna novela, película, toda la situación europea con las textileras cuando la máquina de vapor o la introducción de la tecnología del vapor y los motores de combustión para la hilandería y las textileras sustituyen la mano de obra y queda una buena masa de gente desocupada. Y eso genera conflictos y problemas en las ciudades europeas. En esta situación es que se va a plantear o que van a surgir las ideas positivistas. Y es por eso que Comte, y me voy adelantando un poco a los puntos que quiero resaltar hoy, es por eso que Comte, ante una situación de crisis, sugiere una aproximación científica a la sociedad, pues, y la lógica o argumental es, si la ciencia nos ha permitido avanzar en el dominio de la naturaleza a través de la tecnificación, también la ciencia nos debería permitir avanzar en el dominio, en el orden social y debería permitirnos reducir los niveles de caos o de conflicto que hay actualmente, primera mitad del siglo XIX, en la sociedad occidental. También es importante, creo que les comentaba ayer, considerar que este pensamiento se expande a la par que se expande el colonialismo o la influencia del colonialismo británico en África, Asia y Oceanía, y no solamente, quizás el colonialismo británico es el que lleva la bandera, pero detrás van otras potencias coloniales como Francia, Bélgica, Alemania, también la expansión en la frontera interior de los Estados Unidos, que como ustedes saben, durante gran parte del siglo XIX, casi todo el siglo XIX, la expansión colonial de los Estados Unidos es una expansión a lo interno, desde la costa este hacia el oeste y hacia el sur, con la ocupación también del territorio
mexicano en los estados de Texas, Nuevo México, Arizona, la misma California, ¿no? Pero la lógica que opera en estas políticas expansionistas es una lógica positivista. Con respecto al texto de Capelletti, en el video yo les hago énfasis fundamentalmente en las tres propuestas de Comte en su curso de filosofía positiva. Y les recuerdo las tres propuestas. La primera es la ley de los tres estados, donde la propuesta de Comte es una propuesta de tipo evolucionista y bastante determinista. Dice, de alguna manera, la racionalidad humana en general, pero también en particular, avanza progresivamente a partir de tres diferentes escalones evolutivos o tres estados que él llama, ¿no? El primero, el estado teológico, donde la explicación de los fenómenos que ocurren en el mundo se da o se atribuye a fuerzas sobrenaturales. ¿Por qué el sol, vemos el sol salir? Bueno, porque hay una fuerza sobrenatural, un Dios que lo puso ahí y hace que salga todos los días, o no hace que salga, hace, ¿sí? Todas las explicaciones son argumentadas en torno a seres o fuerzas o espíritus no naturales que actúan y ponen orden en el mundo. El hombre en general pasaría, después de racionalizar la realidad de esta manera, a un estado metafísico. Y un estado metafísico donde pretende buscar, pretende inferir, pretende determinar esencias finales con respecto a la vida, con respecto a la existencia, con respecto a las causas que rigen el mundo. Finalmente, al darse cuenta el hombre de que estos estados finales son inaccesibles para él, pasaría a un estado que él llama estado positivo, que es el estado donde el hombre buscaría únicamente explicaciones de tipo científico, racional, ante los hechos que son observables, que son medibles directamente por él. Y no buscaría aquellas esencias, aquellos fines últimos que estaban planteados en el estado metafísico. Ojo, esta escalera evolutiva, ¿sí? Comte la asume como universal. Todos los hombres deberían pasar por esta, y todas las sociedades, el hombre en general debería pasar por estos tres estados, llegando al estado positivo, que es el estado máximo de desarrollo de desarrollo de las capacidades humanas para conocer y para entender. Más allá de esto, no es posible. Y por eso también se propone un modelo, y recuerden acá lo que hablábamos de los griegos y su visión de los bárbaros o los conquistadores, colonizadores hispanos frente a los indígenas, que cada uno de ellos decía, bueno, de alguna manera el otro no tiene mi nivel de civilización, el otro no tiene mis competencias religiosas y por eso yo soy
superior a él y tengo derecho a dominarlo, el positivismo va a ser también una filosofía que se vuelve una ideología de dominación. Es decir, sirve para justificar también la expansión colonial occidental sobre el resto del mundo. Entonces, recuerden, esta ley de los tres estados que les acabo de mencionar es la primera de las tres grandes propuestas de Comte. La segunda, todas las áreas del conocimiento corresponden a la ciencia. Todo lo que podemos conocer, lo podemos conocer desde una perspectiva científica. Ahora, en tanto esto es así, todas las ciencias deberían utilizar el mismo método. Ahora también, todas las ciencias no son iguales. Comte propone una clasificación de las ciencias que van desde la más general y abstracta hasta la más particular y concreta o específica. Y dice también, esta clasificación o estas áreas en las que clasifica la ciencia, que es una clasificación piramidal, avanzan independientemente cada una de ellas por estos tres estados, los tres estados que he mencionado antes. La primera, el primer ámbito, la primera área de la ciencia que logra alcanzar el estado positivo sería, según Comte, la matemática. Es decir, solamente una vez que la matemática ha alcanzado y se ubica como base del del estado positivo, es posible que otra área del conocimiento se adhiera a ella en esta concepción positiva del conocimiento. La siguiente área que pasaría del estado, en primer lugar teológico, después metafísico y finalmente positivo, sería la astronomía, posteriormente la física, posteriormente la química y seguidamente la biología. Comte, y aquí entonces recuerden, primera mitad del siglo XIX, Darwin no ha publicado El origen de las especies, pero ya existe una aproximación de tipo científica a la vida biológica. ¿Sí? En este momento, recuerden, por ejemplo, los naturalistas de finales del siglo XVIII, como Humboldt, Bonpland, ¿sí? Ya han planteado una aproximación de tipo científico a la naturaleza, a los seres biológicos. Y se está consolidando una teoría biológica evolutiva que simplemente va a tener un punto de inflexión con Darwin. Pero antes de esto ya hay una aproximación científica. Entonces, ya para el momento en que Comte está escribiendo, él dice, todas estas áreas del conocimiento han alcanzado el estado positivo. Sin embargo, aún hay un área del conocimiento que se encuentra en un estado metafísico y es el conocimiento social. Es necesario, de acuerdo a Comte, pasar el conocimiento de la sociedad a su estado positivo, a un estado positivo, y convertir el estudio de la sociedad en una ciencia. Él propone la sociología con el nombre de física social y supone que los fenómenos humanos que podemos conocer son aquellos que son observables objetivamente y medibles y cuantificables, y que a partir de ellos es posible, y a partir de su observación rigurosa, es posible generar o formular leyes amplias de la misma manera que es posible hacerlo para la física, para la química, para la biología. ¿Por qué plantea esto Comte? Y como les recuerdo, estamos en el contexto que decimos de
crisis social y dice, es necesario hacer un estudio científico de la sociedad que nos permita reorganizar la sociedad. Estas propuestas son precisamente las que Capelletti dice se toman en Latinoamérica como paradigmas políticos, fundamentalmente, para las propuestas de orden y progreso que van a tener muchos gobiernos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX latinoamericanos. Teniendo claro entonces estos tres puntos, ley de los tres estados, clasificación de las ciencias y proyecto de la sociología, también me parecía interesante e importante tener claras las propuestas de otros dos pensadores que salen mencionados en el libro de Capelletti. El primero es Spencer, ¿sí? Que lleva o plantea la evolución, no solamente la evolución biológica, sino la evolución como un principio general que puede ser interpretado, que puede ser abordado desde una perspectiva científica. Entonces, Spencer de alguna manera va a sugerir que todos los fenómenos van a recorrer o van a sufrir sufrir no sería la palabra, o todos los fenómenos están inmersos en una corriente evolutiva, y una corriente evolutiva que, déjenme acudir al texto, acá, va de lo incoherente, lo homogéneo, a lo coherente, lo homogéneo a lo heterogéneo, de lo indeterminado a lo determinado. Aspectos como, por ejemplo, la vida, ¿sí? Para Spencer surgen por una determinación causal que va a ir desde en ese momento no se conocen ¿cómo es que se llaman? Los aminoácidos, pero sí se conocen las monedas, que son los organismos no celulares, pero que tienen vida. Entonces dice, características químicas X van a permitir la creación o el surgimiento de monedas, y las monedas van a ir evolucionando, y sugiere Spencer una línea evolutiva que es natural, que es permanente, que es totalmente determinada y con un fin último que sería fundamentalmente el hombre como cúspide en la cadena evolutiva. Algo similar o una propuesta alterna, similar porque deriva de el pensamiento de Comte, van a ser las propuestas de Stuart Mill. Y fundamentalmente con respecto a Mill, es interesante ver cómo desde una propuesta que es economicista y psicologicista, la aproximación positivista va a plantear ideas como que las esencias del pensamiento, por ejemplo, son productos simplemente de aspectos químicos de el sistema neurológico humano, ¿sí? De alguna manera, las ideas también son una consecuencia determinada de una serie de condiciones, pero no son una esencia, como diría Descartes, de existencia propia por sí misma. No, para ellos, de acuerdo a la propuesta de Mill, algo como el alma sería algo totalmente inexistente, y no solamente inexistente, sino que no tendría ningún tipo de sentido pensar en ello, porque es imposible tener algún hecho
que permita contrastar, ver su existencia y hacer algún tipo de interpretación sobre ella. Eso son las principales ideas que a mi juicio nos interesan a los fines de este curso en el texto de Capelletti. Entonces, para su examen es importante que tengan claras esas secciones. Por otro lado, ayer cuando discutíamos nuestra segunda lectura, que era el capítulo 1 de la novela de Sir Arthur Conan Doyle, El signo de los cuatro, en alguna medida yo creo que se cumplieron los objetivos, pero en otra no, porque a veces nos distraemos mucho en los detalles, ¿no? Detalles que no dejan de ser interesantes, pero quizá se desvían de los fines del curso. Mi intención al sugerirles leer este primer capítulo de la novela de Conan Doyle era similar a mi intención al sugerirles leer la novela El nombre de la rosa. ¿Cuál es esta intención? De alguna manera yo quisiera que estas novelas nos permitieran, como antropólogos o futuros antropólogos, que estas novelas nos permitieran tratar de hacer un viaje en el tiempo a un contexto social e histórico particular y ver los comportamientos de algunos personajes y aquello de lo que hablábamos, sus racionalidades con respecto a cómo aproximarse y conocer la realidad. En esta novela, el personaje de Sherlock Holmes es muy similar al personaje, o a mí se me hace muy similar, y creo que a mucha gente se le hace similar, porque si ustedes leen reseñas sobre Sherlock Holmes y sobre la novela El nombre de la rosa, verán que varias personas hablan de Guillermo de Bakersfield y Sherlock Holmes como personajes con características similares, ¿sí? ¿Cuál es la gran diferencia? Que son contextos diferentes. Eso es redundante, pero bueno. En el siglo XIV, el personaje de Guillermo de Bakersfield es un personaje totalmente atípico de su momento. No por sus características y su capacidad de observación, sino por la manera en que razona, la manera en la que analiza y la manera en la que deduce a partir de esas observaciones. Como verán, en la novela El nombre de la rosa, la mayoría de los personajes dudan ante los argumentos de Guillermo de Bakersfield. En cambio, en El signo de los cuatro, el personaje de Sherlock Holmes es un personaje con una gran capacidad de observación que quizás los otros no tienen, con unos grandes conocimientos y con una gran capacidad deductiva, muy similar a la de Guillermo de Bakersfield, pero se encuentra en un contexto en el que una vez que él demuestra con algunos argumentos la línea de su razonamiento, nadie duda de él. ¿Sí? Esto es lo que me interesa fundamentalmente, que nos demos cuenta de cómo a finales del siglo XIX, El signo de los cuatro es una novela escrita en 1800 o publicada en 1890 y que hace referencia a su propio contexto, ¿sí? O sea, es una novela escrita en esa época sobre esa misma época. Entonces, a finales del siglo XIX, esta forma de aproximarse al mundo es una forma que es entendida como ideal, que es entendida como prototípica, ¿sí? Como no era en el siglo XIV. Con respecto a Sherlock Holmes, también hay dos detalles que son importantes tener en cuenta. El primero
el éxito que tuvo el personaje y la fama que cobró Conan Doyle como escritor a raíz de ese personaje. Conan Doyle crea Sherlock Holmes, la primera novela de Sherlock Holmes es a la que hace referencia en este mismo capítulo el personaje de Watson, que se llama El Estudio en Escarlata y que fue publicada un par de años antes que El Signo de los Cuatro, pero después de la publicación del Signo de los Cuatro, Sherlock Holmes tiene como 4 o 5 novelas más toda una serie de cuentos cortos que deben sobrepasar los 30 o 40 cuentos cortos, lo cual para el momento obviamente era un bestseller o muchos bestsellers o lo que hoy diríamos que son bestsellers en su contexto, ¿no? Y la aceptación que tiene el personaje también tiene que ver con esa racionalidad que se está expandiendo o que se expandió con el Imperio Británico. Buena parte de los relatos de Sherlock Holmes tienen referencias a el Imperio Británico y su expansión en África o en la India, en Asia en general. Ese es el primer detalle, ¿no? Su gran aceptación en un contexto específico que nos da cuenta de que, ojo, no es que Conan Doyle era un loco y que escribía fuera de su contexto, no, escribía para un contexto donde esto era sumamente popular, este tipo de pensamiento. Y un personaje como este podía cobrar gran popularidad. De hecho, Conan Doyle le pasó como a estos autores que después viven condenados a su creación. Él trató de matar a Sherlock Holmes en un par de ocasiones en sus libros porque ya estaba harto del personaje y era tal la demanda que tuvo que revivirlo en libros posteriores o más bien que en libros en historias, porque creo que si no me equivoco lo matas en algún cuento corto. El otro detalle, ahora sí, antes de irme y perderme, tiene que ver con que Sherlock Holmes no es ni el primero ni el único de los personajes literarios de la Europa del siglo XIX que tiene estas características con respecto a su capacidad de conocer, su capacidad de deducir a partir de hechos específicos. Y esto también es importante porque nos da cuenta de que es una racionalidad que está haciendo, esta racionalidad positivista se volvió popular en Europa, en Estados Unidos y en el mundo que comenzó a tener influencia del occidente colonial, moderno o modernizador y positivista. En el video donde menciono, donde revisaba Sherlock Holmes, les mostraba también otro texto de Edgar Allan Poe que fue publicado unos 50 años antes de o 40 años antes, si no me equivoco, no recuerdo la fecha, eh, que es Los crímenes en la calle Morgue, donde Edgar Allan Poe presenta un personaje, Augusto Dupin, que tiene las características de Sherlock Holmes. Pero este personaje no solamente lo presenta Edgar Allan Poe en ese cuento, sino que lo presenta en otros cuentos. Entonces, este tipo de personajes, esta racionalidad, esta forma de pensar, esta forma de ver el mundo, se expande en el occidente de influencia no, en el mundo que tiene influencia occidental o a partir de la expansión occidental del siglo XIX. Estas ideas son las que me parecería que es más importante tener claras. No sé si ustedes quedaron ayer con alguna pregunta con respecto a la discusión o si quieren que más bien
discutamos algunos puntos de cómo vamos a hacer la semana que viene con el examen y también cómo vamos a ir avanzando con su trabajo final. No les hablo todavía de la exposición porque quiero que presenten todos el primer examen para saber más o menos cuántos estudiantes están activos en la materia y eso solamente lo voy a saber una vez que vea cuántos presentaron el primer examen. Entonces, pregunto, quiero oírlos hablar así sea 2 minutos y así yo me tomo un trago de agua. Eh, ¿Alguna duda, algún comentario con respecto al tema positivismo o pasamos a hablar de examen y trabajo final? Dele con el examen y el trabajo final. A ver, si más nadie dice nada, estamos de acuerdo entonces en eso. Ok, examen y trabajo final. Primero el examen. No, primero el trabajo final. ¿Ok? Que eso es más, creo que es más sencillo por lo que les voy a comentar, para que vayan sabiendo hacia dónde vamos y se vayan organizando. El trabajo final obviamente es para el final del curso. El final del curso, esto debe ser, si no me equivoco, la última semana de octubre. Por eso estamos relajados, porque recuerden que tenemos todavía 6 semanas de vacaciones que se nos atraviesan ahora dentro de un par de semanas. Entonces, trabajo final que es para la última semana de octubre. Yo voy a hacer un video explicativo del trabajo final, pero les voy adelantando de una vez para que vayan pensándolo. El trabajo final, ¿en qué consiste? Ustedes seguramente han venido captando que la idea, y si no lo han venido captando, es culpa mía, pero esta desconexión virtual a veces me impide verles las caras y me impide darme cuenta de cuán conectados estamos en el tema y en los objetivos de la materia para nuestra formación como antropólogos, ¿sí? Yo les decía, una de las primeras clases, que a veces era un poco, o en un video, ya no recuerdo, no, creo que fue en un video, en uno de los videos introductorios de la materia. Decía, esta materia a veces es un poco desesperante, y estos primeros semestres, porque son muy preparatorios. ¿En qué sentido? Yo decía, a veces esto es como, uno siente como si se metiera en una escuela de fútbol, porque a uno le gusta el fútbol y le gusta ver a la gente patear el balón y uno quiere jugar fútbol y aprender a jugar fútbol. Y entonces cuando entras en la escuela de fútbol, lo primero que te ponen es a correr alrededor de la cancha. Ok, fino, ya corrí alrededor de la cancha, ahora quiero patear el balón. No, 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 ahora te vienes a un salón y te vamos a explicar cuáles son las reglas del juego. Ah, ok, ya. Ahora sí puedo jugar fútbol. No, 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 todavía no puedes jugar fútbol porque tú para jugar fútbol necesitas tener fuerza, así que vamos a ponernos a hacer pesas. Ah, bueno, ok, hago pesas. Ahora sí puedo jugar. No, todavía no puedes jugar fútbol. Ahora lo que tienes es que estudiar física y materiales para que sepas cuáles son los efectos que producen los diferentes tipos de patadas, de chutas, de patadas al balón, qué sé yo. De alguna manera, los primeros 3, 4 semestres en la escuela, los primeros 3 semestres, el cuarto ya tiene más contenido concreto. Los primeros 3 semestres en la escuela son muy preparatorios y a veces uno no les ve el sentido. Las dos teorías y métodos, esta y la que verán el semestre que viene, fundamentalmente lo que pretenden es que ustedes tengan una formación básica y una idea general con respecto a
corrientes de pensamiento científico y cómo operan estas corrientes en las diferentes disciplinas académicas, la antropología entre ellas. De alguna manera, la idea es que entendamos cómo la antropología, que es una disciplina académica que ha tenido pretensiones científicas, construye su conocimiento y construye su conocimiento siguiendo esta lógica que se ha construido también en la Academia Occidental en los últimos 500 años. ¿Sí? Entonces, estudiamos cómo ha ido evolucionando o cómo se ha ido concretando esta racionalidad científica, porque finalmente la antropología opera desde una racionalidad científica. En segundo lugar, como decíamos esto sí, en la primera semana, la antropología no solamente opera desde una racionalidad científica para generar conocimiento, sino que conoce sobre otros tipos de conocimiento y entonces tiene un doble significado, una doble importancia tener unas bases generales con respecto a las teorías filosóficas del conocimiento. Ok, siendo esto así, y ahora sí voy a nuestro trabajo final, como la idea de este curso tiene que ver con esta concreción hacia la antropología, ustedes en su trabajo final, o el objetivo de su trabajo final, es que analicen de manera simple, no es un análisis profundo, una tesis de antropología que se haya publicado en la escuela, en nuestra escuela de antropología. ¿Y cómo la van a analizar? A partir de dos objetivos o de dos preguntas muy simples. La primera tiene que ver con el esquema, lo llama Mario Bunge, esquema de un ciclo de investigación científica, que está en el texto de Mario Bunge que nosotros revisamos, que era un esquema que era como un diagrama de flujo, que iba desde conocimiento previo disponible y preguntas, y esas preguntas generaban hipótesis, y las hipótesis después consecuencias contrastables. Por otro lado, había unas técnicas y unos datos, y se contrastaban esos datos con las técnicas, y esto generaba la validación o no de unas hipótesis y un nuevo conocimiento. Ese esquema que está, no recuerdo en qué página del libro de Bunge, pero bueno, eso yo se los voy a explicar. La idea sería que ustedes tomen una tesis, la que sea, cada uno una tesis diferente, y traten de deconstruir cómo en esa tesis se refleja este ciclo de investigación. Es decir, había un conocimiento X disponible, el autor de la tesis se generó unas preguntas, esas preguntas supusieron hipótesis y también unas técnicas para obtener datos, se obtienen unos datos, los datos se contrastan con las hipótesis y se genera un nuevo conocimiento. ¿Cómo van a conseguir estas tesis? La idea es que, obviamente, cada uno de ustedes busque una tesis que esté relacionada con sus intereses. Si a mí me interesa la arqueología, no voy a buscar una tesis de antropología física o crecimiento y desarrollo o kinantropometría y antropología del deporte. Voy a buscar una tesis de arqueología. Si a mí me interesa la antropología forense, la idea sería que busque una tesis de antropología forense o que tenga temas que me interesen a mí, para cada uno de ustedes. Pregunta: ¿cómo van a buscar esas tesis si no estamos en la universidad? La biblioteca está cerrada. ¿Cómo vamos a hacer? Muy simple. Hay un portal en la universidad, que es el Saber UCB, donde hay publicadas una gran cantidad de tesis de la escuela. Ahí esas tesis están para descargarlas en formato PDF
Y la idea sería que cada uno de ustedes vaya descargando, vaya revisando y descargando la tesis que le interese. ¿Qué implica esto? Sí, ciertamente que va a haber una especie de carrera por agarrar cada uno la tesis que le interese. Y si ya alguien agarró la tesis que a mí me gustaba, voy a tener que seleccionar otra. Para eso vamos a utilizar el chat de vaina de Telegram. Y bueno, lamentablemente sí va a tener que ser por orden. Quien vaya primero seleccionando una tesis, la lanza por ahí y dice, mira, yo seleccioné tal tesis. Vamos a ver a partir de qué día yo abro ese chat para que ustedes vayan diciendo qué tesis van seleccionando. Pregunto, pregunta general. Yo igual voy a hacer un video explicativo también. En ese video explicativo les voy a mostrar cómo se hace. ¿Alguno de ustedes ha consultado ese portal Saber UCB y ha descargado materiales de ahí? No. Ok. Como que nadie. Ok. Nada, entonces eso, yo les voy a mostrar un video para la semana que viene. Junto con el video del examen, voy a hacer este video explicándoles cómo buscar, porque también es medio tramposo el portal, porque en el portal uno puede buscar tesis de pregrado, pero no aparecen las tesis por escuelas, entonces hay que buscar por palabras clave. Y claro, uno puede decir, por ejemplo, antropología, pero no todas las tesis de la escuela de antropología están etiquetadas bajo la palabra clave antropología, y hay tesis de otras escuelas, por ejemplo, qué sé yo, de comunicación social, que entre sus etiquetas está este, señalado antropología. Entonces ustedes pueden creer que, ay, mira, esta es antropología del deporte, qué sé yo. Ah, pero resulta que la tesis, aunque decía antropología del deporte, tenía que ver con otro, es una tesis de bioquímica o fisiología, y bueno, sí, está relacionada con antropología del deporte, pero no es de la escuela. La idea es que sean tesis de la escuela. ¿También por qué? Porque de alguna manera ya ustedes que están en su segundo semestre apenas van viendo lo que va a ser su trabajo final de grado. No, un modelo de lo que ustedes deberían ser capaces de generar al culminar sus estudios como trabajo final de grado. Más bien, eso es lo que, teniendo una aproximación a algún tipo de tesis. Alguien me preguntaba por el formato. No, la idea es que el formato va a ser más bien libre, porque el trabajo no es un trabajo monográfico, es más bien, es más bien como un ensayo, pero ni siquiera va a tener estructura de ensayo, más bien es como un cuestionario, diría yo, porque la idea del trabajo son tres partes, tiene. Ajá. Después de su identificación, la identificación de la tesis con la que van a trabajar, ustedes saben hacer una ficha bibliográfica de esa tesis en el formato que quieran, pero con todos sus datos, es decir, nombre del autor, año en que se presentó, título de la tesis, o en la tesis donde se está presentando, que sabemos que va a ser una tesis o trabajo final de grado para optar por el título de antropólogo en la Escuela de Antropología de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, el autor, el tutor seguramente, o sea, son los datos generales. Si esto estaba primero, esto estaba después. En este caso, para este trabajo no va a haber una norma específica. En segundo lugar, este esquema que propone Bunge, y este esquema lo que supone es identificar cada uno de estos pasos del ciclo
a partir del contenido de la tesis. Es decir, claro, eso yo se los voy a explicar de manera más amplia en el video o de manera más concreta en el video, pero si yo tengo una tesis que es, qué sé yo, el estudio, no sé, tengo que pensar, ahorita no estoy pensando en tesis. Bueno, vamos a pensar, mi tesis de grado en la Escuela de Antropología fue en el área de arqueología y tenía que ver con la reconstrucción de los patrones de asentamientos regionales, de los sitios prehispánicos, de los llanos altos occidentales venezolanos, en una región específica que es la región del Cedral, en Barinas. Ok. Pero, ¿por qué yo planteé esa tesis? Yo planteo esa tesis porque había un conocimiento previo que tenía que ver con que en los llanos occidentales venezolanos, ya las investigaciones arqueológicas que se habían desarrollado habían sugerido que las poblaciones que habitaron entre los años 500 y 1300 después de Cristo habían generado sistemas para la producción intensiva de alimentos que suponían modificaciones intencionales del paisaje y una producción sí, intensiva de productos agrícolas, fundamentalmente maíz. Es decir, estos señores, en lugar de hacer conucos simples, y piensen en un conuco, tumbar la, la cobertura vegetal de selva y en ese espacio quemar y aprovechar la tierra fértil para sembrar el maíz ahí, esta gente comenzó a hacer modificaciones intencionales en toda la zona de los llanos y en este terreno que es totalmente plano e inundable, comenzaron a construir una serie de diques y una serie de terraplenes regulares en áreas extensísimas de terreno que les permitían una producción agrícola intensiva, es decir, ellos evitaban el problema que suponía la inundación del llano cada 6 meses y como tenían estas construcciones que acumulaban agua abajo, pero mantenían un espacio de tierra seco arriba, podían cultivar todo el año en áreas extensísimas de terreno. Ok, esto se sabía. Y esto ocurrió entre los años 300, no, entre los años 500 y 1300 después de Cristo, ahí. La pregunta era, ¿por qué esta gente comenzó a cultivar tanto y a producir tanto alimento? La primera hipótesis decía que los llanos, como se inundaban regularmente, no permitían que una alta población se mantuviera y se sustentara o se alimentara, y la única manera de alimentar a esta población era produciendo este, eh, comida de manera intensiva, porque era imposible que esa población creciera. Entonces, la hipótesis decía, presión demográfica, mucha población implicó generar mecanismos para producir más alimentos. Ok. La otra hipótesis decía, no, aquí no había ningún tipo de presión demográfica. Y lo que pasó es que unas personas o unos grupos entre estos indígenas comenzaron a acumular poder y comenzaron a organizarse de manera jerárquica, ya no siendo aldeas igualitarias donde el control político es individual, sino generando espacios de control regional y la producción en exceso de alimentos era una estrategia para acumular más poder estas élites que estaban surgiendo a partir de la redistribución de los alimentos.
Estas dos hipótesis las habían propuesto dos autores diferentes. Ese era el conocimiento previo existente. La pregunta era, ¿por qué entonces se produjeron estas estrategias para producir más alimentos? ¿Porque había mucha población o porque había unas élites que querían acumular poder? Esa era la pregunta. Y eran dos hipótesis que ya estaban planteadas anteriormente. Entonces mis hipótesis seguían por ahí. ¿Cuál era la estrategia? Bueno, la estrategia para abordar este problema, y eso lo podemos discutir más largo a quienes les interesa, tenía que ver con la reconstrucción de los patrones de asentamientos regionales, es decir, dónde estaban las aldeas, dónde estaban estos campos de cultivo intensivo y cómo, si estos campos de cultivo intensivo estaban directamente asociados a las aldeas principales o más bien estaban dispersos y no tenían ningún tipo de relación con esta hipótesis de acumular el poder. Una vez que yo hago el mapeo regional de esta zona, propongo que esos patrones regionales tenían más que ver con una de las dos hipótesis. Punto. Entonces, toda esta tesis, todo esto que yo les acabo de echar el cuento, la tesis es no sé cuántas cientos páginas haciendo los mapas, las cosas, pero realmente en el esquema hay un conocimiento previo, esta gente comenzó a producir alimentos de manera intensiva. Y la pregunta es ¿por qué? La hipótesis 1, porque había mucha población y había que alimentarla. La hipótesis 2, había unas élites emergentes. Estrategia para generar los datos, la reconstrucción de los patrones de asentamiento regionales. Los datos fueron estos patrones en esta forma. Cuando vemos estos patrones en esta forma, los comparamos con las hipótesis así y llegamos a esta conclusión. Entonces, esto que yo les estoy diciendo así se resume en un par de cuartillas. Y la idea es cada uno de estos puntos, de acuerdo a cada una de las tesis que ustedes vayan seleccionando, los podemos ir revisando en estas sesiones también. Ustedes pueden traer, mire, qué sé yo, hay una tesis por ahí que han hecho en algunos semestres anteriores que tiene que ver con la vida nocturna en Caracas. Es una tesis de antropología social y entonces es una muchacha que hace un estudio de campo en un bar de Caracas, ¿sí? Entonces, y es un bar donde, bueno, que las características tienen que ver con que estaba en la zona de Sabana Grande, en una época, o sea, desde alrededor del año 2000, un momento en que esa división social entre el este y el oeste de Caracas era muy marcada, pero este bar era como un espacio de encuentro donde había desde los cifrinos hasta los más malandrosos, como se describen etnográficamente ahí. Y bueno, como este espacio servía para construir identidades o imaginarios con respecto a la ciudad y tal. Entonces, fundamentalmente aquí había un conocimiento previo que tenía que ver con las divisiones marcadas en Caracas y qué era lo que pasaba, la pregunta de cómo se construían en este espacio donde se encontraban diferentes grupos sociales los imaginarios sobre la ciudad. Esto supuso entonces que iba a hacer ella una serie de entrevistas entre los asistentes al bar, tal, ella lo describe y después hace un análisis de cómo en esas entrevistas semiestructuradas se va como perfilando ideas e imaginarios sobre la ciudad, sobre los grupos sociales y la construcción de identidades. Y entonces finalmente llega a una conclusión que tiene que ver con esa visión o cómo ese bar o en el espacio de intercambio o de contacto o de frontera entre grupos sociales, se construyen y reconstruyen imaginarios sobre mi grupo propio, el grupo del otro, y más o menos así va la idea. Y esto también lo pueden ver en tesis de física. La idea es darnos cuenta cómo ese esquema tan abstracto que presenta Mario Bunge eh, en su texto es un esquema bastante general
y que sirve bastante para hacer el análisis de nuestros trabajos de investigación, ojo, y como guía para nuestros trabajos. Recuerden que Bunge habla de que el método científico no es un método general, que es más bien una visión general, que es en la que él incluye este ciclo de investigación, pero dice, obviamente, cada tema de investigación tiene métodos particulares para aproximarse a él. La segunda parte, o bueno, la tercera parte de ese trabajo final, esto es, como les dije, un par de cuartillas a lo sumo. La tercera parte del trabajo final es una sola cuartilla y tiene que ver con una reflexión de ustedes y personal con respecto a si realmente esa tesis y esa propuesta antropológica, ustedes están trabajando con tesis aprobadas o van a estar trabajando con tesis aprobadas en la Escuela de Antropología, es decir, tesis que, digamos, institucionalmente han sido avaladas como investigaciones antropológicas. Y la pregunta, entonces, en esa tercera parte tiene que ver con una reflexión personal de ustedes con respecto a si ese tipo de antropología, esa antropología, es ciencia y es científica y maneja una racionalidad científica o no lo es. Esto quizás les suena mucho más abstracto porque no hemos visto esta reflexión, que es la reflexión más de tipo epistemológico que se le hace a la ciencia ya en la segunda mitad del siglo XX y hacia finales del siglo XX. Que tiene que ver ya con todo el surgimiento de eso que ustedes seguramente han oído en algún momento como la posmodernidad. Posmodernidad que en Occidente fue planteada como tal y que en buena parte de las zonas periféricas como Venezuela han sido entendidas quizás no como posmodernidad, sino como poscolonialidad o etapa de posdesarrollo, no sé qué, pero eso también lo podemos discutir en su momento, que será ya seguramente la segunda quincena de septiembre. Eso va a ser cuando volvamos de las 6 semanas de vacaciones. Ok, esto es en general con respecto al trabajo final. ¿Hay alguna otra pregunta? Ah, no. ¿Hay alguna pregunta con respecto al trabajo final o pasamos a lo del examen? Los oigo otra vez. El examen. Ok. Yo les dije que esta vaina de hablar como yo como un loco me está afectando. Así que necesito que la clase, la semana que viene, hablen ustedes. Ok, con respecto al examen. Creo que ya les he dicho, bueno, no, sí, les he dicho, pero, y creo que ya todos deben saber que el examen va a tener el formato de un cuestionario de Google. Yo les voy a enviar el enlace al cuestionario, sí, el enlace del cuestionario al grupo de Telegram. Y bueno, ustedes pueden lanzar ese enlace a la computadora, a algún teléfono y hacerlo desde ahí. El examen es un examen, pero son 3 exámenes diferentes. Un examen se va a colgar el miércoles de 3 a 5. El siguiente examen el viernes de 3 a 5 y el tercer examen el domingo de 3 a 5. Como les he dicho, ustedes pueden llenar el examen que quieran, pero solo pueden llenar un examen. Si ustedes envían el examen del miércoles, no pueden enviar el examen del viernes o del domingo. Bueno, sí lo pueden enviar porque no van a estar bloqueados, pero yo no voy a corregir su examen del viernes ni el examen del domingo. El primer examen que ustedes envíen es el que yo voy a corregir. Y para todos, aquí sí, para todos, a menos que tengan una grandísima excusa, pero muy, muy grande, no va a haber una prórroga en este examen, porque van a haber tenido 3 oportunidades para hacerlo.
El examen va a constar de 3 o 4 preguntas de desarrollo y de 4 o 5 preguntas de selección simple. La idea en estas preguntas de selección simple, bueno, son preguntas selección simple generales. Por ejemplo, vamos a decir algo así bastante... eh, el planteamiento de René Descartes, por ejemplo, ¿sí? En el discurso del método es un planteamiento de tipo A, empirista, B, materialista, C, racionalista, D, qué sé yo. Y ustedes ahí me dirán, creo que está claro que el planteamiento de René Descartes es racionalista, ¿sí? Y todo el pienso, luego existo, pone las bases del conocimiento en estas nociones racionales innatas. ¿Sí? ¿Estaríamos claros en eso? Tal vez. Supongo que sí. Bueno. Ah, ya contestaron. O era yo que no recibía. Chévere. Ok. Las preguntas de selección simple van a ser así. Simples. Sencillas. No va a haber una pregunta, qué sé yo, en la página, bueno, no, sí puede haber en la página, o no va a haber una pregunta, bueno, no va a haber una pregunta de tipo caletrera, como, ajá, por ejemplo, Ángel Capelletti dice que en algún sitio, no sé, el positivismo uh, eh, ta, ta, ta. Ajá, aquí está. Por ejemplo, Ángel Capelletti dice en la primera página, si los pensadores de la independencia estuvieron todos inspirados en la filosofía de la Ilustración, siguieron más o menos de cerca Rousseau, Montesquieu, Condillac y de Transi, se debe al hecho de que todos ellos en México, en Venezuela, en Río de la Plata, movidos por las mismas inquietudes y por las mismas exigencias, obviamente por las prácticas más prácticas que teóricas, buscaron guías en los filósofos europeos, bla, bla, bla. Entonces, yo no les voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles fueron los filósofos europeos que siguieron los pensadores positivistas? Y entonces ustedes tienen que poner, ay, ¿quiénes son? ¿Dónde están? Ah, mira, son estos tres. Ese no es el tipo de preguntas que se va a hacer. Por ejemplo, una pregunta que pudiera hacerse tiene que ver, si ustedes recuerdan, por ejemplo, Mosterín, ¿sí? Mosterín en el texto Lo mejor posible. Se llama el libro. El texto es la racionalidad científica, creo que es que se llama este capítulo, que es el 9. Pudiera preguntarles una de esas preguntas. El, cuando Mosterín plantea el caso de los científicos japoneses o de la sociedad japonesa como ejemplo de algo así como el universalismo o la noción de universalidad en la ciencia. ¿Por qué la plantea? Bueno, Mosterín en ese capítulo hace toda una explicación de la sociedad japonesa y cómo la sociedad japonesa mantiene unos rasgos culturales de tipo imponderable o que él identifica como imponderables, pero al mismo tiempo adopta y ha desarrollado la racionalidad científica y la academia científica japonesa como una academia de vanguardia en todo el mundo. Entonces,
sugiere que esa característica de universalidad de la ciencia está ahí. Entonces, si ustedes leyeron ese capítulo, más o menos pueden hacer un argumento con respecto a esta pregunta de, ¿por qué sugiere esto? Bueno, dice porque los científicos japoneses tienen tales y cuales características, o porque además la ciencia japonesa ha permitido desarrollos de tal y cual tipo, y entonces estos son totalmente comparables o comunicables o intercambiables con los conocimientos que se generan en las academias de todo el mundo, ¿no? Entonces, estas preguntas de desarrollo tienen más que ver con análisis y explicación de los contenidos. Y los contenidos son los mismos contenidos que hemos venido revisando. Si ustedes tienen a la mano sus lecturas, tienen los videos a la mano, que los van a tener igualmente si tienen conexión a internet, no deberían tener ningún problema para contestar cualquiera de los 3 exámenes. Mi recomendación: procuren contestar el examen el miércoles, porque si se les cae el internet, se les va la luz, pueden siempre, no lo van a haber enviado, no va a quedar como enviado el examen, y pueden hacer el examen del viernes o pueden hacer el examen del domingo. Ojo también, si por casualidad yo estoy haciendo el examen el miércoles y no estoy seguro de enviarlo o no enviarlo, ¿qué hago? ¿Será que lo envío? Es que no sé si contesté bien, ¿será que espero? Ok. Si ustedes envían el examen y yo lo recibo, ese es el examen que yo voy a considerar como válido. Si ustedes no quieren que yo considere ese examen como válido porque fue un error de ustedes haber enviado eso y no, yo lo voy a hacer el viernes, anúlame ese examen, me pueden informar y me dicen, anula el examen pero ojo, si yo anulo ese examen, lo anulo con 0 y ustedes tienen que hacer el del viernes o el del domingo, porque si no hacen esos exámenes, van a sacar 0. Ese examen que ustedes enviaron no lo voy a corregir para nada. ¿Entienden eso que estoy diciendo, verdad? Creo que estuvo un poco enredado, pero que se entiende. Profe, disculpe, una pregunta. Ajá. Con respecto a los exámenes, si uno los está presentando y por casualidad en ese momento, cuando uno está respondiendo las preguntas, se cae el internet y uno trata de volver a entrar otra vez, ¿qué pasaría allí con las respuestas que ya... no, porque, óyeme, es como si ustedes han llenado un cuestionario de Google, verán que el cuestionario de Google, todo el cuestionario va a estar en una página. O sea, ustedes pueden abrir el examen con su internet, copiar las preguntas y desconectarse a internet. Antes de que sean las 5, se vuelven a conectar, ponen pegar, lanzan el texto en todas las preguntas y ponen enviar. Lo que va a hacer que yo reciba el examen es que ustedes le den enviado al cuestionario. Y también el cuestionario va a tener en su configuración, les va a enviar una copia de sus respuestas al correo que ustedes hayan registrado. De manera que ustedes van a recibir inmediatamente lo mismo que yo reciba. ¿Ok? Entonces ustedes van a poder ver en su correo, sí, esto fue lo que yo recibí, yo estoy recibiendo y esto es lo que el profesor recibió. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que yo les estoy diciendo? Si el miércoles, por ejemplo, ustedes se conectan a las 3, comienzan a llenar su examen, y lo están llenando en línea. A las 4:30, antes de enviarlo, se les va la luz. Y se les va la luz, pues se les fue la luz hasta las 7. No lo pudieron enviar y no me lo van a enviar y yo no voy a recibir nada. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues lamentablemente van a tener que hacer el examen el viernes, que va a ser un examen diferente. Eso, ahí sí les toca más trabajo. Pero bueno, van a tener su oportunidad de hacer su examen. Esto es como que si yo estuviera en la mitad de un examen presencial, digamos,
y me da diarrea. Disculpen que lo diga así, me da diarrea en la mitad del examen. Y le digo, profe, me tengo que ir para mi casa, lo siento, no puedo. Fino, no me entregues el examen, vuelve otra la semana que viene, la próxima clase haces el examen. Pero cuando tú vuelves a hacer el examen, yo te pongo un examen diferente. No es culpa, disculpen lo escatológico del tema, no es culpa de ustedes el cuento de la diarrea, no es culpa de ustedes que se vaya la luz y tendrán una nueva oportunidad, pero es una oportunidad desde cero. ¿Sí? Sí, profe, entendido, pero le quería preguntar otra cosa con eso que tocó el tema. Y si supongamos que presentando el examen a mí me da diarrea y yo vivo en Guatire, Ajá. ajá, ¿cómo haría? No te entiendo. ¿Presentándolo virtualmente o presentándolo presencialmente? Presencialmente. No sé qué harías. Yo no sé. Yo sí sé qué haría. Tiene que ir corriendo a psicología. Ah, bueno. Al baño de psicología. Sí, o a un McDonald's o a una vaina por ahí. Siempre, o sea, a todos les ha pasado, o a todos nos ha pasado alguna vez que hemos tenido que salir corriendo de algún sitio a buscar un baño. Eso es normal. Pero eso, o sea, es el tema en función del examen, ¿no? O sea, ustedes van a tener 3 oportunidades y por eso yo les digo, mi recomendación es que traten de hacerlo el miércoles. Los 3 exámenes, eso sí, los 3 exámenes tienen la misma estructura y a mi juicio el mismo nivel de dificultad. Ningún examen es más fácil ni más difícil que el otro. Claro, está también la suerte que uno tenga en función de que, bueno, aquí están preguntando exactamente lo que yo me leí enterito y aquí están preguntando algo que yo no me leí. Bueno, eso sí, pero si ustedes revisaron todos los contenidos, el examen, cada uno de las 3 versiones es similar y no tiene diferencia. Entonces, por eso es que yo les sugiero, traten de hacerlo el miércoles. ¿Por qué? Porque si se les presenta cualquier inconveniente, tienen 2 oportunidades más. Tratan de hacerlo el viernes, si se les vuelve a presentar algún inconveniente, tienen otra oportunidad. En cambio, si dejan para última hora y lo dejan para el domingo y el domingo se les presenta algún inconveniente, no van a tener otra oportunidad. Ese es el hecho. Bueno, con respecto al examen, creo que eso es todo. Yo les voy igual a enviar un video. Ah, ok, otra cosa. Salimos de vacaciones el último del mes. Las vacaciones tengo entendido que son desde, no sé exactamente la fecha puntual, pero son desde la última semana de julio, tenemos clase y comienzan las clases nuevamente alrededor del 15 de septiembre. Esas son las 6 semanas. Todo agosto y las primeras 2 semanas de septiembre son las vacaciones. No, lo otro que les iba a decir, también durante el examen yo voy a abrir el chat, de manera que cualquier consulta que ustedes tengan, porque siempre hay alguna pregunta eh, con respecto a las preguntas del examen, la pueden hacer por el chat, pero a nivel público. Es decir, si yo pregunto algo general para que todos los demás lo lean, lo oigan, y mi respuesta va a ser para todos. Es decir, no me pueden preguntar, profe, aquí en la pregunta 1 de selección simple yo puse la opción B, ¿eso es correcto? No, pero si hay algo que no entienden muy bien, por ejemplo, mire, aquí dice, qué sé yo, eh, racionalismo, pero yo creo que usted quería decir racionalidad. Ah, bueno, sí quería decir racionalidad. No, es racionalismo, qué sé yo. Eso es lo que yo estará abierto los 3 días a las horas del examen, precisamente para que ustedes por el chat puedan decir cualquier cosa. Ah, profe, estaba llenando el examen, pero no pude enviarlo porque se fue la luz. Profe, el examen se me envió solo y yo no quería enviarlo, qué sé yo.
Eso no, eso es lo que la idea. Y bueno, son esos comentarios que todos podemos oír. No es, yo puse esto en la pregunta 1, ¿está correcto? Pues esa no es la idea. No, otra cosa que les iba a comentar que se me había olvidado. El martes que viene, en el horario de nuestra sesión Telegram, no vamos a tener sesión Telegram, sino una sesión de Google Meet como esta, donde simplemente nos vamos a conectar para aclarar dudas con respecto al examen. Ya para ese día ustedes, o sea, yo les habría montado el video y ustedes podrán hacer las preguntas que tengan con respecto a el contenido de estas 6 semanas. Nada, esa clase yo simplemente vengo, o sea, yo simplemente me conectaría y duraría tanto como las preguntas que ustedes tengan. Así que quien tenga preguntas para esa clase, le recomiendo también conectarse temprano, porque es posible que si no hay preguntas, a las 3:30 ya hayamos terminado la sesión y si yo me conecto a las 4 porque quería hacer una pregunta, ya no haya nadie conectado. Profe, disculpe, otra cosa que sí le quería preguntar, y es en serio, con respecto a lo de las fechas de las vacaciones, cuando nos reintegremos, ¿vamos a continuar el semestre vía online o vamos a tener que ir a la universidad por la cuestión de que Maduro dijo que las clases van a ser? Yo espero no tener que ir a la universidad más allá de algún trámite puntual, pero no, la idea no es que este semestre la planificación es que sea totalmente a distancia. Ya la posibilidad de un semestre presencial sería para el siguiente semestre, que no sé si comenzaría en diciembre, que me parecería una locura, sino más bien después del 15 de enero o los primeros días de febrero del 2022. De hecho, es importante que ustedes estén también claros con respecto a esto. Es posible que cuando nos reincorporemos de manera presencial en la escuela, algunas materias sigan manejando la modalidad online o semipresencial, sobre todo para evitar los momentos de congestionamiento tan grande que pueden darse en la escuela, o sea, los momentos donde hay más estudiantes en la escuela. Quizá materias como esta, por ejemplo, tengan una sesión, o sea, normalmente Teoría y Métodos 1 son 2 clases a la semana, quizás solamente tengan una clase y un encuentro de este tipo, o algo así. O sea, eso todavía no está claro porque realmente no tenemos ni idea de cómo va a terminar de evolucionar, si es que va a terminar de evolucionar de alguna manera el tema de la pandemia, la vacunación, la misma universidad que también ustedes saben que está complicada no solamente a nivel económico, sino en todo sentido. Bueno, creo que si no hay más dudas, lo que hacemos es dejarlo hasta acá. Y nada, recomendaciones. Todos los videos que yo monté para las semanas, si tienen la posibilidad, bueno, deberían verlos. O sea, la idea es que los vean. Porque seguramente las preguntas del examen están de alguna manera orientadas a los puntos específicos en las lecturas a los que yo les hago alusión en los videos. Otra cosa que sería muy buena, yo voy a tratar de reorganizar de aquí al martes tanto las sesiones de chat de Telegram
como los videos de las clases presenciales del 2019 que yo tengo grabados, de acuerdo a los diferentes temas, porque quienes tengan tiempo y datos, yo les recomiendo que complementen estos videos que grabé para este curso con esos videos de las sesiones presenciales, porque hay muchas cosas que se dicen en las sesiones presenciales y que se dicen precisamente por ese intercambio que es mucho más activo, que aquí quizás a mí se me pasan y pienso que ya las dije y no las he dicho y como no tenemos ese intercambio cara a cara, como que sí, más en caliente, yo me temo que quizás algunas ideas se me pasen. Además, grabando los videos a veces también se me pasan algunas ideas y pues nada, es la consecuencia de la virtualidad y el estar a distancia. Pero bueno, entonces yo voy a organizar tanto los chats, las sesiones de chat de Telegram, voy a tratar de montarlas también en video para que quienes no hayan podido acceder a todas o quienes no tengan el Telegram o hayan perdido el chat la puedan ver. Y voy a organizar esas sesiones presenciales en una estructura temática para que ustedes también puedan acceder a ellas y eso espero hacerlo de aquí al fin de semana. De resto, más nada, yo les estaría enviando tanto el video explicativo del examen como el enlace para la sesión Meet del martes y quedaríamos así hasta la semana que viene. Si no tienen más preguntas, pues nada, nos despedimos. Perfecto. Bueno, chao Nicole, chao Carlos. Hasta luego, profe. Hasta luego.